Bienvenidos al ejercicio número 17 del curso de más de 404 ejercicios de programación. En este tutorial vamos a ver ordenamiento por selección. ¿A qué se refiere este concepto? Pues bien, el ordenamiento por selección, como su nombre lo indica, es una forma que nosotros tenemos de tomar un arreglo y ordenar sus elementos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, independientemente del tipo. Si son cadenas, si son números, pues vamos a poder acomodarlos. En el video de hoy vamos a ver cómo se hace en C. Vamos a comenzar. Primeramente vamos a ver una animación de forma rápida, que es cómo se muestra de manera gráfica qué es lo que pasa con el ordenamiento por selección. Como podemos observar en el dibujo o en el GIF que está ahí corriendo, tenemos tres colores distintos. Uno que es el color azul, que va recorriendo todas las posiciones de mi arreglo. Un color rojo que pareciera que lo va siguiendo, pero realmente, si se dan cuenta, se queda estacionado en el número más pequeño que encuentra del arreglo. Y el otro color que ya nos va indicando cómo va quedando ordenado todo nuestro arreglo. Entonces, eso es más o menos cómo funciona a grandes rasgos el ordenamiento por selección. Es buscar en el arreglo al más pequeño y una vez que lo encontramos, acomodarlo en el lugar que le corresponde, que sería después de todos los elementos que ya van ordenados. Para que esto quede mejor, yo sé que ahorita tal vez muchos no les va a gustar lo que acaban de ver porque fue de Wikipedia, pero en cuanto a los algoritmos de ordenación, la verdad es que sus GIF o sus imágenes que pusieron sí son muy descriptivas de cómo funcionan. Y aquí vamos a tener el planteamiento, lo que sería la forma sencilla del algoritmo de cómo realizarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que vamos a buscar el mínimo elemento de la lista, es decir, lo que hacía el elemento azul y que ya que lo encontraba, se asignaba en el elemento rojo. Después nos dice que lo vamos a intercambiar con el primero. Esto sería la primera vez. Eso es para que el elemento más pequeño quede en la primera posición. Y luego, como observamos, se repite ese proceso, solamente que cambiando de posición. Ya no buscamos al elemento más pequeño, sino al siguiente elemento mínimo, es decir, al que le sigue. Y lo intercambiamos ya no con la primera posición, sino con la segunda. Y este proceso pues se va a estar repitiendo, como pueden observar, una y otra vez. Aquí tenemos un pequeño algoritmo que nos indica más o menos cómo es. Nos dice a grandes rasgos que tiene dos ciclos, que hay un mínimo, que esa variable mínimo, véanla como que es el rojito que aparece, es donde se está guardando la posición del más pequeño. Y adentro tiene otro ciclo. Ese ciclo interno sería como el equivalente al azul. Entonces va a recorrer todo el arreglo y si encuentra que es más pequeño que el mínimo actual, pues es ahí cuando se le asigna como un nuevo mínimo. Es cuando se mueve el color rojo. Una vez que se termina el primer ciclo, hacemos un intercambio de donde está ahí, que es hasta donde va ordenado, con lo que sería el mínimo que encontramos. Entonces vamos a ver cómo se vería en código. Primeramente tendríamos que incluir la librería stdio.h para poder ocupar lo que serían lo estándar de entrada y salida. Vamos a declarar nuestro main y vamos a utilizar por el momento dos funciones. Una que nos va a permitir imprimir los elementos del arreglo y otra para ordenar. Aquí ya estaba pensando en la otra función que vamos a ocupar, pero entonces ahí está. Y le voy a decir de una vez que mandamos a llamar a la de imprimir. Aunque todavía no declaramos qué es lo que va a hacer, ya la mandamos a llamar en nuestro main. Entonces aquí abajito ya vamos a generar todo lo que sería su contenido. No vamos a recibir parámetros en este caso. Podríamos estar mandando el arreglo por parámetros y poner retornos y cosas de ese estilo, pero para que esto quede lo más sencillo posible y lo más enfocado únicamente al ordenamiento, vamos a declararlas como variables globales. Entonces le voy a decir aquí, vas a crear un arreglo de tipo entero, vamos a hacerlo de números, vamos a poner corchetes para indicar que es un arreglo y por el momento también vamos a declarar aquí los números. Ya después lo veremos con números que nos dé el usuario o con números de forma aleatoria, pero más adelante en este mismo video. Entonces aquí vamos a colocar un total de 6 números, se me ocurre. 5, 4, 1, 2, 7 y 6. Ahí está, tenemos nuestros elementos. También algo muy común es que vamos a ocupar la longitud o el total de elementos que estamos ordenando. Entonces se me ocurre longitud o tam de tamaño, que sería algo más cómodo, y le vamos a indicar el número de elementos que queremos ordenar, que en este caso son 6.
Entonces todo eso lo vamos a ir poniendo de forma gráfica porque voy a estar también rayando para tratar de explicar mejor. De este lado tenemos 5, 4, 1, 2, 7 y 6. Entonces vamos a poner que nuestro arreglo es 5, 4, 1, 2, 7 y 6. Ahí está. Este va a ser nuestro arreglo inicial. Y el objetivo pues es que se ordene. Entonces ya tenemos lo que sería nuestro arreglo, ya tenemos una variable que nos dice el tamaño. El de imprimir no hay ningún problema. Yo sé que a muchos ya se les ocurrió cómo hacerlo, de los que están viendo este tutorial. Y como es un arreglo, pues recordemos que va por posiciones. La posición inicial en un arreglo es la 0. ¿Hasta dónde se va a repetir mi ciclo? Que sería la segunda parte del for. Pues se va a repetir hasta el tamaño que tenga mi arreglo. ¿Cómo sabemos el tamaño? Gracias a esa variable que declaramos. Y por último, ¿cómo va a ir aumentando? Pues va a ir de 1 en 1. Entonces ahí está la parte inicial de cómo recorremos un arreglo. ¿Qué es lo que le vamos a decir? Pues muy sencillo, que nos imprima la posición. En este caso la posición recordemos que es de números enteros, por lo tanto le toca el porcentaje de. Voy a dejar un espacio dentro de las comillas para que no se junten los números. ¿Y qué le vamos a decir que imprima? Pues bien, es arreglo en su posición, poniendo los corchetes, y ahí está. Se me ocurre ponerle un mensaje al inicio que nos diga el arreglo es, y aquí un salto de línea, y otro nuevamente al final del ciclo, que me está faltando la F en la parte de arriba, y ahí está. Entonces ya tenemos listo nuestra función de imprimir. Vamos a probar que funcione antes de continuar. Entonces ejecutamos y ahí está. Ya se muestra nuestro arreglo de una manera bonita. Ahí lo tenemos. Vamos a cerrar y ahora sí, vamos de lleno con el método de ordenar. Que bien se podría llamar selección en caso de que les guste algún otro nombre o como gusten llamarlo. Entonces recordemos que necesitamos pues dos ciclos. Uno que va a ser de i, que nos va a ayudar a hacer las repeticiones. Entonces inclusive podríamos copiar esta línea y ponerla aquí. Nada más cuidado con las llaves, son dos que cierran, una del ciclo de i y otra de la función. Y dentro teníamos otro ciclo, el ciclo de j, que era el color azul que se va moviendo a través de cada uno de los elementos. Ahora aquí lo voy a declarar en un inicio así, que de hecho ya está mal, es con j. Ahí está. Pero empecemos a ver esta parte. Sí tiene que repetirse hasta el tamaño del arreglo, como pudimos observar en la animación. Siempre llega hasta el tamaño del arreglo, el azul, que es J en este caso. Como podemos ver, aquí siempre llega al 7, que es el tope, pero no inicia en 0 todas las veces. La primera vez sí, podríamos decir que inicia en 0, pero las demás va avanzando. Entonces no quiero que inicie en 0, quiero que inicie en i. Recordemos que i es el que va a ir como indicando ese color como cremita o amarillo de los elementos que ya están ordenados. Ahora, también si nosotros analizamos un poquito este código, pues entonces tendremos otro detalle. ¿Realmente es necesario que inicie en i? Porque si inicia en i y se intercambia al final el elemento más pequeño con i, pues estaríamos haciendo referencia al mismo elemento, es decir, nunca se movió de su lugar, pero estaríamos haciendo como si fuera un movimiento. Entonces, aquí opcional, podríamos decirle que inicie en i más 1. Si no lo ponemos, no pasa nada, el algoritmo va a seguir funcionando y ordenando. ¿Cuál es la diferencia? Que va a ser más intercambios posiblemente. Pero entonces aquí lo podemos dejar. Entonces es con i más 1. Veamos el algoritmo porque nos está faltando la variable mínimo. La variable mínimo nos dice que inicia en i y eso va después del primer ciclo, antes del segundo que sería el de j. Entonces vamos a declarar justamente esa variable. Mínimo, le voy a poner min e inicia en i. ¿Quién es mínimo? El color rojo dentro de nuestra animación. Entonces sería esta de aquí. Esa es la que va guardando cuál es el elemento más pequeño. Nada más que también hay que tener cuidado con esta parte. Cuando estoy hablando de i, de j y de min, realmente no estoy hablando de los valores del arreglo, sino estoy hablando de posiciones. Entonces, no, como tal, no estamos guardando en ellos el 2, el 6, el 9, los elementos que vemos aquí. Estamos guardando únicamente posiciones y eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el algoritmo después? Nos dice que dentro de j hay que revisar
Si precisamente el arreglo en la posición de j, que es la que se va moviendo, es menor que el mínimo que tenemos guardado en ese momento, entonces ahora el nuevo mínimo pues es j. Entonces esto está muy sencillo, es simplemente un if. Y así tal cual lo podemos poner. Si arreglo en su posición en su posición j, que es el que tenemos ahí, es menor que el menor, que sería el mínimo en este momento, entonces el nuevo mínimo pues va a ser j. De esa manera es como se va moviendo el mínimo solamente si encontró un número más pequeño. Entonces ya quedó esta parte y nada más nos faltaría esto que dice aquí de intercambiar. ¿A quiénes cambiamos? Ahí con el mínimo. Entonces eso va después del primer ciclo. Ahí hay que tener cuidado. Cierra la llave del if, cierra la llave del primer for y aquí iría el intercambio. Dentro de los lenguajes pues hay algunos que permiten el intercambio directo. Nosotros vamos a tener que ocupar una variable temporal. Y yo sé que si les gusta practicar con variables, alguien me puede decir, hay una forma que no es necesario ocupar una tercera variable para hacer el intercambio. Pero en este tutorial, para que quede lo más claro o sencillo posible, pues sí vamos a hacer el intercambio. Ahora, ¿cómo funciona ese intercambio de valores? Para eso nos regresamos aquí. Recordemos o vamos a pensar un momento en nuestro algoritmo y vamos checando cómo funciona. Y inicia en 0. Entonces, aquí están nuestros índices. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y inicia en 0, por lo tanto i estaría ahí. Después tenemos esta fila donde nos dice que mínimo también inicia ahí. Y nos dice que j inicia en i más 1, en esta parte de aquí. Entonces j inicia en i más 1, que sería la siguiente posición. Y era lo que me refería. ¿Por qué le sumamos 1? Porque si j iniciara en el mismo lugar, pues estaríamos comparando ese número contra sí mismo, cosa que no tiene tanto caso. Entonces por eso le pusimos ese más 1 para que inicie con el siguiente número. Y ahora revisemos nuestro if. Nos dice que yo voy a comparar que si arreglo en su posición j es menor que arreglo en su posición mínimo, entonces el nuevo mínimo es j. Entonces yo checo eso. Arreglo en su posición j, es decir, el 4, es menor que arreglo en su posición mínimo, que es el 5, entonces el mínimo ahora es igual a j. Por lo tanto lo rayo aquí tantito, o bueno, tenemos la gomita. Lo vamos a borrar. Y ahora el mínimo es igual a j. ¿Se dan cuenta? Entonces ya se está cumpliendo más o menos la animación. El mínimo, que es el rojo, de hecho podría ponerlo ahí en rojo, ahora está en j. Entonces, ¿qué es lo que pasa? J se tiene que mover. Vamos a moverlo aquí rápidamente. J se mueve al siguiente. Y nuevamente hace la comparación. Arreglo en su posición j, que es el 1, es menor que arreglo en su posición mínimo, que es el 4. Como se cumple nuevamente, entonces hay que volver a mover al mínimo. El mínimo ahora se mueve para acá. Y j hace exactamente lo mismo. Avanza a la siguiente posición. Entonces lo movemos. Y vuelve a checarlo. El que está en j, que es el 2, es menor al 1. En este caso no se cumple la condición. Si revisamos nuestro código de aquí, no tenemos un else, por lo tanto, no va a pasar nada si no se cumple la condición. Todo sigue su flujo normal y j tiene que avanzar a la siguiente posición, porque no pasó nada. Y ahora lo checa contra este. Arreglo en su posición j, que es el 7, ¿es menor que el mínimo? Pues tampoco. El 7 no es menor que el 1, por lo tanto, no va a pasar nada y j tiene que seguir su curso. Ahora j ya anda por acá. Ya llegó al tope de nuestro arreglo. Y vuelve a preguntar, arreglo en su posición j, que es el 6, ¿es menor que el mínimo? Como la respuesta es no, no pasa nada, sigue su curso y el ciclo de j se termina. Entonces, como podemos observar, y es justo lo que queríamos, el mínimo terminó en el elemento más pequeñito que encontró de todo nuestro arreglo, que fue el 1. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Hacer el intercambio para que ese 1 ya quede guardado aquí donde esté el 5. Por eso les decía que aquí es donde se hace el intercambio. Y para eso ocupamos la variable temporal precisamente. ¿Qué vamos a guardar en temporal? Pues podemos guardar cualquiera de los dos valores. Es nada más para que no los vayamos a perder o que se vayan a sobreescribir. Se me ocurre que yo le dé a la variable temporal arreglo en su posición i. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
que yo voy a tener una variable temporal que va a ser igual a un 5. Estoy respaldando ese valor para no perderlo. ¿Qué es lo que seguiría para hacer ese intercambio? Pues como el 5 ya está respaldado, yo puedo borrarlo de ahí. Entonces podemos decirle arreglo en su posición i, que es el 5 en este momento, va a ser igual a arreglo en su posición mínimo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Arreglo en su posición mínimo, ¿quién es? Es el 1. Le estamos diciendo que sea igual, o que lo vamos a pasar, arreglo en su posición, ay, ese no fue para borrar, una disculpa, arreglo en su posición i. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esto? Que el 1 se pasó para acá. Pero al decir que se pasó, no significa que se quitó de aquí, sino que ahí sigue guardado, pero también ya está en arreglo en su posición i, porque ambas, como le indica aquí, son iguales. Entonces, ¿qué nos falta? Pues ahora que ya tenemos el 1 aquí, el 5 hay que posarlo de este lado. ¿Y dónde tenemos ese 5? Pues en temp. Entonces, vamos a guardar o vamos a asignar el valor de temp. ¿A quién se lo vamos a asignar? Pues se me ocurre que va a ser arreglo en su posición mínimo, porque es el que tenemos ahorita aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que llega o checa qué es lo que hay en A en su posición mínimo y le va a asignar el valor del temporal, que es el 5. Y yo sé que fue una explicación un poquito grande, pero es para los que apenas están iniciando, que vean cómo se hace el intercambio y la razón de por qué se crea. ¿Qué pasaría si yo lo hiciera sin necesidad del temporal? Pues cuando el 1 se pase para acá, el 5 yo ya lo perdí, porque no tengo una forma o un respaldo de cuál era el valor que yo tenía guardado. Entonces por eso ocupamos esta variable temp, que se puede llamar también como ustedes gusten. Traducida a nuestro código, pues nada más cambia en que A se llama arreglo, pero si se dan cuenta el código va a ser exactamente el mismo. Como yo ya respaldé ahí, entonces ya puedo quitar lo que tengo y después en arreglo en su posición mínimo le pasamos la temporal. Como les decía, hay lenguajes como Python, por ejemplo, que este intercambio sí nos permite hacerlo directo. Y hay una forma, de hecho, con sumas y restas que nos permitiría hacer un intercambio mediante dos variables solamente. Si ustedes quieren ver esa forma, les recomiendo que lo pongan en los comentarios y lo estaré subiendo en otro video para que sea interesante y un tema totalmente aparte. También recuerden que si hasta el momento les está gustando cómo ve el tutorial, lo único que les pido es suscribirse porque este es conocimiento gratuito, el cual quiero compartir con el mayor número de personas posibles. Ahora sí, sigamos ya después del comercial. Ya tenemos el método de ordenar. Se supondría que ya debería de funcionar. Recordemos que puede que no salga la primera, lo vamos haciendo al momento. Entonces se me ocurre que después de que ordene, pues otra vez quiero imprimirlos para ver cómo quedaron. Recordemos que todo se está haciendo sobre mi variable arreglo que está de manera global. Vamos a compilar y ejecutar para ver qué es lo que pasa. Y ahí está, hermosamente a la primera quedó. Nos dice el arreglo original pues es 5, 4, 1, 2, 7 y 6. Y el arreglo, después de mandar a llamar al método de ordenar que acabamos de terminar, ya es 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Entonces, como podemos observar, ya está ordenado. Y esto va a funcionar para cualquier arreglo. Pensemos que aquí le queremos añadir más posiciones, un 0, inclusive negativos, un -3, un 9 y un 7 se me ocurre. También podemos repetir números. Entonces, son 10 números en total. Yo le digo que el tamaño cambia a 10. Ese es lo bonito de esa variable, solamente la cambiamos aquí y ya se debería de reflejar en todo lo demás de nuestro programa. Ejecuto nuevamente y ahí está. Nos dice el arreglo original, que es como lo acabamos de poner, y ordenado, y ahí está. Primero el negativo porque sería el más pequeño, y luego el 0, 1, 2, 4, 5, 6, los dos repetidos y el 9. Entonces, como pueden observar, esto ya funciona correctamente para cualquier arreglo. Ahora, solamente unos dos cambios extra para practicar y sobre todo desarrollar la lógica, que es el objetivo de este curso en particular. Vamos a pensar cómo le haríamos para hacer esto, pero si yo le pidiera los datos al usuario. Y también cómo haríamos esto si yo lo hiciera con números aleatorios. Es decir, yo no sé cómo va a iniciar mi arreglo. Si quieren, pausen un momento el video, traten de solucionarlo y nos vemos en unos segundos más para ver cómo sería una de las posibles soluciones para esos dos planteamientos. Entonces recuerden, el número 1 es pedirle los datos al usuario, el número 2 es con números aleatorios.
En un momento damos la respuesta. Entonces yo espero que no se hagan spoiler, que sí lo hayan intentado, y vamos a ver una posible respuesta. Yo voy a generar una tercera función, la cual vamos a llamar llenar, que nos va a permitir almacenar los elementos de mi arreglo. Entonces yo ya no necesito aquí declararlos todos, únicamente pues le voy a decir que también es de 10 posiciones. Voy a mandar a llamar ese llenar, que aquí está mal, debería de ser antes de empezar todo el show que tenemos con los arreglos, y también pues se me ocurre declararla antes justamente porque es lo primero que se manda a llamar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues muy sencillo, voy a copiar el ciclo ya sin los mensajes, porque como vamos a llenar cada posición del arreglo, pues hay que recorrerlo todo, y eso ya lo hacía nuestro ciclo, que va desde 0 hasta el tamaño total. Entonces, en lugar de que yo aquí mande solamente un mensaje, pues también tendría que pedir el valor. Entonces le vamos a decir, escribe el valor, y yo sé que a algunas personas les gusta aquí poner en qué posición le corresponde. Entonces le vamos a poner la posición también, que sería la variable i. Y vamos a poner un scanf, que es la función que tenemos para leer. ¿Qué es lo que vamos a leer? Un entero, por lo tanto porcentaje de. ¿Y dónde lo vamos a guardar? Recordemos que lleva un ampersand y luego la variable donde lo vamos a guardar. En este caso, arreglo en su posición i. Y listo. Así de sencillo es como pedimos los valores por el usuario. En caso de que no los quieran estáticos, irlos declarando. Compilo, ejecuto y ahí está. Los dos puntos, aquí muy importante, yo lo estoy poniendo antes de la posición y pareciera que ese es el valor del arreglo. Entonces van después, dejando un espacio para que no quede tan junto. Ahora sí, aquí ya podemos anotar los números que vayamos a querer y ahí está. ¿Se dan cuenta? Funciona de igual forma. Cualquier tipo de arreglo, cualquier cantidad de elementos va a funcionar. Ahí nada más le voy a quitar el acento para que no se vea tan feo, lo de posición, y ahí está. Entonces va a estar funcionando, inclusive pues si el arreglo ya está prácticamente ordenado. Podemos probarlo las veces que queramos y eso va a funcionar. Y el segundo reto era hacerlo con números aleatorios. Eso es un poquito nada más complicado. Vamos a ocupar otra librería que se llama stdlib.h, que se nos va a permitir ocupar un método que se llama rand, y justamente ese método es el que nos va a permitir generar los números aleatorios. Nada más que ojo, si nosotros vamos a la documentación de C, el método rand es muy amplio. No solamente nos va a dar a lo mejor números del 1 al 10, sino que nos va a dar una infinidad de números, entonces nosotros vamos a limitarlos. Voy a comentar aquí nada más el código de cómo se los pedimos al usuario y vamos a poner el código de cómo es con números aleatorios. Le voy a decir, arreglo en su posición i va a ser igual a rand, que es el que nos dé el número aleatorio, y si por ejemplo yo quisiera limitarlo a que sean los números del 0 al 9 se me ocurre, pues entonces son 10 números en total, por lo tanto le digo porcentaje 10. Recordemos que ese porcentaje es el módulo y lo que hace es una división. Como nos da el residuo nos tendría que dar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque ya al 10 pues se genera otro nuevo resultado para la división como tal. Entonces aquí nada más es cambiar el número por el rango que ustedes gusten. Voy a hacer el ejemplo aquí y ahorita hacemos algunas variaciones pequeñas. Ahí está. Ahí serían los números del 0 al 9, como pueden observar. Algunos se repitieron porque es de forma aleatoria. Si yo quisiera, por decir del 0 al 100, digo al 0 al 99, pues también se puede. Y ahí está, también está funcionando correctamente. Si yo a lo mejor quisiera del 0 al 10, perdón, del 1 al 10 en lugar del 0 al 9, pues podemos nada más sumarle 1. Y entonces ahí también van a haber muchas variaciones de cómo a ustedes les gusta ocupar los números aleatorios. Ahí está del 1 al 10. Entonces, como ustedes más se acomoden, pueden declarar los valores estáticos del arreglo, pueden pedirlos al usuario o pueden hacerlo mediante números aleatorios. Yo espero que les haya gustado mucho este tutorial. Si quieren apoyar, no tienen que pagar absolutamente nada. Esto es gratuito. Únicamente me ayudan suscribiéndose
y recomendando este canal con cursos que tenemos de Java, de PHP, de Python, de Git, de redes, inclusive de muchos temas que me gustaría compartirles, únicamente suscribiendo e invitando a más personas a suscribirse. Recuerden que la meta es llegar a 100,000 suscriptores y la meta que yo me estoy poniendo es acabar este curso de 404 ejercicios, que aún voy muy poquitos, apenas vamos en el 17. Sin embargo, yo sé que con su apoyo se va a lograr, sobre todo si se suscriben e invitan a más gente. También me gustaría que comenten si quieren que a lo mejor este método de ordenamiento se haga en Python, en PHP, en otro lenguaje. Con todo gusto lo estaremos subiendo, o qué otros ejercicios les gustaría ver. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.